Muy bien, pues buenos días familia, ¿cómo están? Gracias a Dios porque tuvimos un tiempo muy especial, ¿verdad? La adoración. Y bueno, vamos a pasar ahora a la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Santiago capítulo 1. Creo que se oye muy raro. Santiago 1, verso 16. Bien interesante porque el pastor la semana pasada habló del verso 26, el tema. Y pues mire, vamos a hablar del 16 hasta el 25. Realmente lo voy a tomar como referencia, pero vamos a estar viendo muchos pasajes. Así que ahora sí va a usar la Biblia. ¿Sí? Bueno. Ya estamos ahí, Santiago 1:16. Dice: amados hermanos míos. Perdón, hermanos, es el verso 19. Discúlpenme. Es el 19. ¿Sí? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué dice? Será bienaventurado en lo que hace. Y esto realmente es un paralelo a Mateo, si no me equivoco, Mateo 5, el sermón de la montaña de Jesús, hablado por el Señor. Bueno, les comento, de estos textos de manera general vamos a partir, pero más adelante. Ahorita vamos a ver algunos conceptos y vamos a tratar de ver también algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de este tema. Y el tema que titulé hoy como conclusión de la serie, le titulé Resoluciones del Corazón. Hasta suena como a película, ¿no? Romántica. Resoluciones del corazón. Si consideramos, pues por la gracia de Dios hemos tenido 31 enseñanzas de esta serie. ¿Cómo se llama la serie? Viviendo su palabra. Iniciamos, a ver, ¿quién se acuerda qué día inició esta serie? El 29 de marzo. ¿A qué horas? 29 de marzo iniciamos y entonces esto nos hace meditar que al menos deberíamos de tener 31 decisiones prácticas respecto a vivir la palabra de Dios. Al menos 31. O sea, de hecho en sus cuadernos deben de tener la 31 ahorita anotada. La resolución número 31, la decisión número 31. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Que ese fue el texto base de esta serie, ¿verdad? Viviendo su palabra. Entonces, hoy concluimos
Entonces debemos resolucionar. Ese es el objetivo de esta conclusión de esta serie. Resolucionar. ¿Y qué significa? Voy a tratar de definirlo según el diccionario RAE. Preste mucha atención. Resolución tiene como sinónimo ánimo, valor, arrojo, osadía, audacia, atrevimiento, denuedo, iniciativa, temple, resolución. Y lo contrario a esto es cobardía. O sea, en una resolución no cabe la cobardía. De hecho, ni en el reino de los cielos no caben. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Que no van a entrar, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Me gustó mucho una frase que decía el pasado presidente: tengo miedo, pero no soy cobarde. Y a algunos así nos pasa, ¿verdad? Podemos tener situaciones, y hemos sabido de muchos, igual algunos en algún momento estuvimos, o estamos algunos, teniendo miedo de decidirnos por el Señor, pero no podemos ser cobardes en tomar decisiones. Esa es una definición. Aquí le va otro aspecto. Determinación de resolución. Determinación, diga conmigo determinación. Decisión, veredicto. Lo contrario a esto, lo contrario a determinación, decisión, veredicto, lo contrario es, ya le va a parecer más común, la indecisión. ¿Sí se está dando cuenta? La indecisión. Estamos hablando de resoluciones y este antónimo al final. La indecisión y la cobardía ya van de la mano. Son contrarias, son las enemigas de la resolución. La indecisión y la cobardía. Yo recuerdo, cuando estaba muy pequeñito, era muy obstinado, más todavía, ¿no? Y ¿qué pasó? Y entonces ahí les va, hermano, me voy a poner. Y yo me acuerdo que iba caminando con mi hermano, vivíamos por Indeco, muy rápido, y yo me acuerdo que nací como que con la ira integrada, ¿no? Ya soy nueva criatura, hermano. Y me acuerdo que había un muchachito ahí en el barrio, y era bien abusivo, y era como 20 años mayor que yo. Y yo me le puse al brinco y le tiré golpes y todo, y no le hice nada, estaba más delgadito que Gadiel. Y por allá me agarró de un brazo y me aventó así, salí volando. Y me paré, yo iba decidido, y ya mi hermano se metió y me dijo, no, te va a hacer chores ahorita, me dijo. Y me quedé así enfurecido, ¿no? Pero no era cobarde en ese tiempo, ahorita ya no. Pero no era cobarde. Miren, hermanos, en la resolución no podemos ser cobardes, ni hombres ni mujeres. No podemos ser indecisos para nuestra fe, para con el Señor. Y ahí le va el tercer punto, como resolución. Actividad o prontitud, viveza. Actividad, prontitud, viveza. Todas estas características la tiene la resolución. Lo contrario a esto, a estos tres aspectos, es pasividad. No sé si lo alcanzamos a empezar a ver un poquito el panorama. Tres antónimos de todas estas virtudes. Los tres antónimos, lo contrario es la cobardía, la indecisión y la pasividad. El creyente no puede vivir, no podemos vivir en cobardía, en indecisión, en pasividad para con Dios. No estoy diciendo que no podemos caer en esa situación en algún momento. Seguramente todos pasaremos o estamos pasando por ahí o pasamos ya y volverá en algún momento. Sí estamos aquí, hermano, porque no hay supercristianos, ¿verdad? Entonces,
Como definición también se refiere, escuche bien, a la decisión personal de llevar a cabo algo hasta el final. Resolución. No como los que empezamos, oh mi amor, te voy a pintar la casa, 3 brochazos dio, 2 años y medio y se secó la pintura. Da risa, ¿verdad? Pero vergüenza nos debería dar. Es un ejemplo, hermano, de indecisión, cobardía, pasividad. Un ejemplo. ¿Les digo el de las hermanas también? Espérense al final. La palabra resolución, escuche bien, esto es bien interesante, tiene sus raíces en el vocablo latín, resolutio, y consta de 2 partes. Tiene un prefijo que es de nuevo, o re, es el prefijo, de nuevo o atrás, y solución, una solución o una nueva solución de lo que ha quedado atrás o de lo que hay detrás. Es decir, solucionar, resolver. Por tanto, la resolución sugiere una separación o desenredo de una cosa de algo con lo que se está atado. O el proceso, escuche bien, de reducir las cosas a formas más simples. Resolución. Pero a veces, y solo estoy en la definición, ahorita vamos a entrar al tema, esta es la introducción. Pero a veces, hermanos, hacemos tan complicada nuestra vida al tomar decisiones. Realmente no es que lo hacemos complicado, realmente es que o estamos amando más el pecado o estamos siendo cobardes, pasivos o indecisos. La que quiera escoger, si fuese el caso. Y estamos de nuevo, no nos perdamos, ¿no? Estamos hablando de que hoy es la conclusión de 31 temas, viviendo su palabra. Entonces, vivir su palabra, mis hermanos, va de la mano con las resoluciones. El pastor y los que predican siempre nos están diciendo, ¿no? Toma decisiones. Tomemos decisiones. Miren, a veces pensamos que no tomamos una decisión por el Señor, para obedecerle, para vivir para Él. Pero la verdad es que sí. O tomamos la decisión de obedecerle o decidí no hacerlo. O decidí permanecer y continuar en mi condición. Y eso, mis hermanos, se hace evidente en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, primer pregunta. ¿Qué debo resolucionar de manera primaria? ¿Cuál es lo principal que el cristiano debemos de resolucionar? ¿Cuál será? ¿Qué parte? Porque yo puedo pensar en 1000 problemas y 1000 pecados que me están rodeando y mil circunstancias difíciles y no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo le hago si ya estoy metido en 1000 problemas donde yo me metí? Bueno, aquí va. Espero que les sea útil. Aquí le va la pócima. ¿Qué debo de hacer para resolucionar? ¿Dónde empieza mi resolución? Confía en lo que Dios dijo. Confía en la palabra de Dios. Confía. Ahora, el decir confía no es decir creo, pero me quedo ahí. No, tengo que ver lo que implica el que he determinado confiar en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, la palabra toda la escritura es inspirada por Dios, salió de Dios mismo, trae la esencia de Dios, es la única que te puede corregir, es la única que me puede dar vida, es la única que me puede dirigir, es la única que me puede animar, es la única que me puede dar resoluciones. Por eso le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Te pongo de cara a Dios con su palabra. Y de eso se trata entonces la resolución primaria a atender es confía en la palabra de Dios para que puedas obedecerla, amarla. Porque no es que estoy amando al libro, estoy amando al verbo que se hizo carne. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Jesús. De Él se trata.
Salmo 37, 5, yo sé que se lo sabe de memoria, dice: pon tu vida en sus manos, en las manos de Dios, en las manos del Señor, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Lo crees, hermano? ¿Sí o no? ¿Tienen frío, verdad? ¿No? Ah, bueno. Entonces quiten la cara de frío que tienen, pues. Proverbios 5 dice, ponga mucha atención: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que las demás personas, que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco o un refrigerio para tus huesos. ¿Cómo la ves? Pero no resolucionamos, decía al principio, porque ya tenemos nuestras propias decisiones, ya tenemos nuestros propios argumentos, y no le puedes decir nada o no se nos puede decir nada porque no, ya sé, no, sí, ya lo había considerado. Miren, por aquí hay varios que conocemos, hermanos, que no están aquí, creo. Que, oye, bro, no, ya eso ya lo consideré. 20 años después, oye, hermano, ¿no crees que? No, ya, eso ya. Así como el Chapulín Colorado. Ah, ya, sí, ya. Y ves que pasa el tiempo y estás en lo mismo, estamos en lo mismo y nos quieren dar un consejo. No, sí, ya, no, ya. Sabio en nuestra propia opinión. Jamás se puede resolucionar con un corazón y una actitud así, hermanos. Jamás. Así que, ¿cuántas decisiones hemos tomado sin consultar a Dios? Nosotros ya tenemos que tener un concepto bien claro de esto, ¿verdad? Sin considerar el consejo de otros, porque considero que no lo necesito. Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero si tu propio consejero eres tú y no recibes el consejo de otros, no vas a poder resolucionar, no podremos resolucionar bien, hermanos. Y luego hay un proverbio, no me acuerdo la cita, dice: el hombre toma sus propias decisiones en el camino y luego contra Dios se irrita su corazón. No, ¿sí lo alcanzas a entender? Tomo mis propias decisiones sin consultar a Dios, su palabra, a ningún hermano temeroso de Dios, pero ya cuando me estrello con mis circunstancias, con mi consecuencia, luego digo: ¿qué onda, Señor? ¿Por qué pasó? ¿Por qué me deja? ¿Por qué estoy en estos problemas? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa, mi hijo, todo lo que me rodean? ¿Por qué no puedo lidiar con mis propios pecados? ¿Por qué no sé? Porque no consideré al Señor. Entonces, la resolución está íntimamente ligado a escuchar y recibir con humildad la palabra de Dios, a creerla. Eso es lo que Pedro dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada. Creo Santiago, ¿no? Entonces, ¿sabes tú, te has preguntado o has considerado que Dios ya ha hecho resoluciones? ¿Lo has considerado? Son acciones que Dios decide llevar a cabo, compromisos que Él decide asumir para el bien eterno de los creyentes, para su propia gloria. Y dada su absoluta fidelidad, la de Dios, y su infinito poder, podemos esperar, a diferencia de nosotros, que Él cumple esas resoluciones al pie de la letra. Él dijo, Él hace. Números 23:19, en la versión Dios habla hoy, dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando Él hace una promesa, ¿qué pasa? La cumple. Dios ha resolucionado
en nosotros trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter y conformarlo al de su Hijo. Ese es el trabajo de Dios en cada uno de nosotros, mis hermanos. Viviendo su palabra, tuvimos esta serie, no se trata de ver una información muy buena acerca de Dios, unos buenos discursos, una buena información. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que resolucionemos, de que tomemos decisiones. Ya debemos de llevar 31 al menos. Entonces, Él no es como nosotros. Él determinó, escucha bien, salvarnos, amarnos, perdonarnos, darnos nueva vida, guiarnos, sustentarnos, guardarnos, consolarnos, fortalecernos, animarnos, estar con nosotros siempre y mucho más. Y Él no ha faltado a nada de eso. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, la Biblia tiene ejemplos muy claros de esto. Dios ha resolucionado y ha cumplido lo que Él ha resolucionado, lo que Él ha dicho. Pero Dios siempre, y ahorita vamos a entrar a los ejemplos, ha llamado a tomar decisiones. Siempre, mis hermanos. Vamos rápidamente, pues se lo voy a leer yo. Josué 24. Vamos a ver un ejemplo de una resolución externa, no del corazón. Ojo, el tema es resoluciones del corazón, desde adentro. Pero vamos a ver un ejemplo de una resolución aparente, pero que no fue genuina. Dice, aquí tienes a Josué dando su último discurso, ya están en la tierra de Canaán, ya se establecieron, se están terminando de repartir las tierras, las 12 tribus, y resumidamente Josué les recuerda cómo Dios los ha favorecido por más de 40 años, cómo tomaron la tierra que Dios les prometió, cómo les dijo lo que no hicieran y cómo están en un punto donde a partir de eso las decisiones que tomen van a tomar el rumbo de la nación y de las familias. Entonces, verso 14 del capítulo 24 dice el consejo de Josué: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás, dice Josué. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives hoy? Vean estas dos preguntas, Es decir, Josué les está diciendo, a ver, ¿qué decisiones van a tomar? Porque aquí donde estamos está rodeado de idolatría. Esta es la tierra de los amorreos que Dios nos prometió, pero ahí el pecado está a la puerta. ¿A quién van a servir? Y Josué dice, escojan, sirvan al Señor, vivan para Él, resolucionen. Y la pregunta es, ¿o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mi familia y a mí, dice Josué, nosotros serviremos al Señor. Papás, mamás, ¿han resolucionado eso ya? No hay ni uno aquí, ¿no? Pastor, ¿sí, verdad? Pastor, sí. ¿Alguien más? Hermanos, hombres, resolucionemos servir junto con nuestra familia al Señor. Y tú eres el principal implicado, hombre. Tú eres el principal, tú eres la cabeza de tu casa. Tú eres el sacerdote que ofrece a Dios. No puede haber hombres cobardes, no puede haber hombres indecisos, no puede haber hombres, ¿qué más? Pasivos. No, si están poniendo atención. Ya tenemos que renunciar a eso, hermanos. Vean lo que Josué le está advirtiendo a toda la nación. Y el pueblo respondió, wow, la resolución. Nosotros jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses, pues Él es nuestro Dios.
el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto, Así. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos cuando andábamos en el desierto, rodeados de enemigos. Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, dice el pueblo respondiendo, nosotros también serviremos al Señor, porque Él solo es nuestro Dios. Y Josué, que con el colmillo se rascaba el dedo gordo del pie, conocía su vida, hermanos, conocía el corazón del pueblo. Él conoce a sus ovejas, conoce a su gente, pues. Entonces Josué les advirtió, básicamente es, no les creo. O, no creo, ¿cómo dicen? No creo. Ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es el Dios santo y celoso. Y si leemos así, no es pesimismo, hermanos, lo que le está diciendo. En esa condición en la que están viviendo ahorita, no pueden servir al Señor, no pueden vivir para Él. Es una expresión de pesar de Josué, porque conocía el estilo de vida actual del pueblo. No les perdonará su rebelión y sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué, eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. No, si estaban resolucionando los hermanos, pero no del corazón. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Aquí viene lo bueno, hermanos. De aquí dan ganas de gritar. Entonces destruyan a los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, al Dios de Israel. Es decir, traten ya con el pecado, ya mismo, resolucionen. No mañana, les dice Josué, hoy. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí. Hoy, hermano, hermanita, no mañana. Hoy se concluye la serie Vivamos su palabra, viviendo su palabra. ¿Resolucionamos o no? Dos nomás. Esto es muy serio, mis hermanos. No podemos decir sí al Señor y con el pecado aquí bajo la axila y sin quererlo dejar, sin querer renunciar. Así es que tenemos una vida oculta, o no estoy, sencillamente, no, nada oculto, pero no estoy haciendo lo que el Señor me demanda, que es ser cabeza en mi casa, como sacerdote, como ejemplo, o esposa, no estar siendo una esposa como el Señor quiere, o una hija, o un hijo, o una oveja, en la condición, en la posición en la que estemos. Entonces los israelitas le dijeron a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios, como recordatorio del acuerdo. Tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Y Josué dijo esto al pueblo. Fíjense cómo ratificó. Esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo contra ustedes si no cumplen lo que prometieron a Dios. ¿Cuántos no hubiéramos pasado el filtro de los 40 años, no? ¿Sí o no? Porque hay unos que ya llevamos casi 20 aquí en la congregación. Y se me hace que tuvieron que haber quedado en la Bravo allá en el local solos allá. O nos tendríamos que haber quedado, ¿no? La primera camada, ¿no? Entonces, la resolución de ellos fue la apatía. Vamos a ver este ejemplo. Acá acabamos de ver una resolución externa, no del corazón. Usted lea la Biblia y va a ver que en cuanto todavía le estaban echando el último palada de tierra a Josué, ya andaban besándose con los ídolos. Así.
Entonces, otra resolución, vamos a ver otro ejemplo de resolución. Primero los Reyes, primer libro de los Reyes, 18:21. Muy brevemente tienes al rey Acab, el contexto es el rey Acab, y Elías, pues básicamente le llama que se arrepienta, ¿no? Acab era un rey perverso, homicida, codicioso, de los peores reyes que tuvo Israel. Y bueno, ya tienes ya ahora ya estaban más organizados, había 450 profetas de Baal, y estaban Acab había perseguido, y Jezabel habían perseguido a los profetas de Dios, y a muchos le había dado muerte. Y Elías, él pensaba que él había quedado nada más como profeta de Dios. Entonces, para no hacerlo muy largo, Elías dice: no va a haber lluvia, este es un juicio de Dios para que se arrepienta Acab y el pueblo y deje de adorar ídolos, que resolucione pues. Entonces Elías se acerca al pueblo porque los congrega en el monte Carmelo y les dice: tráeme a los 450 chafas esos profetas y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y yo voy solo, dice Elías. Y bueno, usted lo puede leer ahí, la historia, pero Elías se dirige al pueblo y le dice, les pregunta: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos o dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguelo, y si Baal, síguelo. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Ese es otro aspecto de una resolución. No decir nada. Y el que calla, no dice la Biblia. El que calla resolucionó en contra de una respuesta a Dios. Así de fácil. El pueblo no respondió ni una palabra. Yo creo que eso es lo que más te desespera a veces, ¿no? Con los hijos. Hijo, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Y se quedan así. Bueno. Ahí está un ejemplo de una resolución. ¿Cuál fue? La apatía. La apatía, no la zapatilla. La apatía. Y luego, segunda a los Reyes, 17:38, tienes a otro rey perverso. ¿Sabes qué hizo este rey? Segunda a los Reyes, 17:38, el rey Acaz, si tú lees la historia de él, de este rey, él ofreció en sacrificio a su hijo. Y todo lo que hacía, ¿no? Contaminando al pueblo. Vean lo que dice el verso 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni tendréis dioses ajenos. Ni temerás dioses ajenos, gracias. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él los librará de mano de todos vuestros enemigos. Ve la promesa. Pero ¿qué dice el verso 40? Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellos gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también a sus hijos, y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Parte de esta nación que se mezcló en Samaria. Ahí básicamente, ¿saben qué había ahí? Aquí nos vamos a poder identificar un poco quizá. Es como, no, amén al Señor, gloria a Dios. Pero también mis propias decisiones y mis pecados. Es un sincretismo, es una mezcla de ídolos con el Dios de la Biblia o lo que se les parezca. Pensamos que podemos vivir así. Pensamos que puedo decir amén y andar posteando ¿les digo? Andar posteando en Facebook porquería y media como cristianos. Perdón, no perdón. Perdón por lo de postear. No se puede, hermanos, decir que somos cristianos y andar echándose cosas en plataformas o compartiendo cosas que son una vergüenza. Ahora, la realidad es que eso solamente hace evidente la condición del corazón.
¿sí? Y no es para admirarnos, pero es, bueno, tienes al menos más de 15 años escuchando muchas series sobre lo que edifica y lo que no edifica. ¿Me doy a entender, hermanos? El punto es que ellos dijeron, no escucharon. ¿Cuál es este otro ejemplo? ¿Qué resolucionaron? Obstinación. Obstinación. Y ellos, en su entendimiento torcido, pensaron que habían resolucionado. Sí, de amén al Señor, pero también a los ídolos, a la perversión. Esto está bien, está bien. Bueno, los samaritanos por eso son conocidos. La tribu del norte, o las tribus del norte, las 10. Vamos a otro ejemplo rápidamente, a ver qué es lo que el Señor dice al respecto de las decisiones, de a quién resoluciono darle mi lealtad. Y ayer lo veíamos con los hermanos de Aseo. Dice, ningún siervo, Lucas 16:13, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno, afecto, o despreciará al otro. Este primero está hablando, fíjense, las dos primeras acciones de las que habla ahí, una es la condición del corazón y la otra es la acción. No podemos servir a dos señores. Ahora, el Señor dejó bien claro esto, pero también, hermanos, tenemos muchos ejemplos, excelentes ejemplos de hombres temerosos de Dios que resolucionaron bien. Tienes a Abel, a Enoc, tienes a Noé, pregonero de justicia por más de 100 años, con todo lo que implicaba, hermanos, a Abraham, a Jacob, a José y a un montón más. Ahora, otra vez, no nos perdamos. La resolución a la que somos llamados los cristianos es sencillamente a la fe, a confiar en lo que Dios dice y vivir en ello. Esa es la toma de decisiones. Santiago es súper claro con esto y dice, a ver, muéstrame tu fe. ¿Cómo te muestro mi fe? Aleluya, gloria a Dios, ¿Cristo vive? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo? Entonces, de eso se trató esta serie. Resolucionar a poner mi confianza en Él, en aquello que Dios ya expresó de Él mismo y de nosotros, para andar en esta vida nueva que Él nos preparó. Entonces, confianza es sinónimo de acción, hermanos. Confianza es sinónimo de acción, de actuar, de caminar en confianza en Él. De eso se trata. Así que confía en principio en que Él te ama. En verdad, hermanos, no existe un ser fuera de Él que te ame como Él te ama. De hecho, que te ame tan perfectamente. No tengo palabras para decirlo. Él te ama más que tu mamá, más que tu papá, más que el pastor, más que quien te imagines. Escucha bien, si tú sabes, si tú recibes esta verdad de que Él te ama, puedes amarlo a Él también. Nosotros, dice Juan, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él me amó. Ahora, el hecho de que Él me ame es porque yo ya inicié una relación con Él. Él me puede dar nueva vida a partir de que yo pongo mi confianza en Él. Y le digo, yo no puedo, Señor. Yo no me puedo salvar. Yo no puedo resolver mi matrimonio. Yo no puedo resolver a mis hijos. Yo no puedo resolver mi vida, ni lidiar con mi pecado yo mismo. ¿Alguien sí? Necesitamos a Él, lo necesitamos. ¿Amén? Bueno, fíjense bien. Lo único que Él nos pide a resolucionar es que lo amemos
Mateo 22:37. Le preguntan los fariseos, a ver, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ahorita lo vamos a agarrar aquí al Señor en curva. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. En eso se resume. Entonces, la relación y la solución de todo comienza en nuestra relación con Él. ¿Sí estamos aquí, familia? La relación y la solución de todo empieza en nuestra relación con Él. Y te voy a decir algo así a manera de paréntesis. No vamos a crecer si estamos dependiendo de la piedad de nuestro esposo o de nuestra esposa. O si estás dependiendo o estoy dependiendo de la piedad de mi amigo o de la piedad del pastor. Sí. Decía al principio, somos sacerdotes, hombres y mujeres, podemos ir a Dios directamente y ofrecernos a Él. ¿El mediador quién es? Él es. Entonces, para tomar resoluciones no necesitamos mediadores, hermanos. Hay gente que está acostumbrada así. No resolucionan nunca en su vida porque tienen mediadores. Dame una palabra, brother, dame una palabra. No, es que órenme, oren, pastor, oren por mí en la oficina porque ahí sí se siente el poder. Y quizá soy yo o tú tengas años pidiendo consejo al pastor o a algún hermano. Y ya casi te acabas al pastor, mira, pobrecito. Ya casi te lo acabas al pastor, a su familia o al hermano. Y no resolucionamos. Ve al Señor, hermano. Hermana, ve al Señor, vayamos al Señor directamente. Las cosas no se van a solucionar ni resolucionar solas, ni por ósmosis, no va a pasar. Hebreos 11:24, por la fe. Están los ejemplos, ¿se acuerdan de la serie que llevamos? ¿O no? Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Imagínate, Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Tú también, hermano. Decidamos poner nuestra mirada en Él. Decidamos hoy vivir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. ¿Tú te quieres mantener así? ¿Hasta el fin? Yo sí, hermanos. He resolucionado en mi corazón al respecto de las enseñanzas de toda esta serie. Es una buena pregunta. Y si digo, estoy igual que cuando llegué al Campestre Maranata. Bueno, el Señor aún así está para perdonarnos, para corregirnos, para limpiarnos. ¿Sí? Él es bueno, hermanos. Pregunta: ¿cómo puedo saber si es resolucionado? Bueno, tengo que, como dice Pablo a los Corintios, tengo que examinarme y ver si hay un arrepentimiento genuino en mi vida, si he confesado a Dios mis pecados, si he tomado ya nuevas decisiones en cuanto a mi vida integral, a mi actitud, a mi contentamiento. Mis hermanos, en la mañana hablábamos yo y Santiago sobre el contentamiento. Y no voy a tomar detalles, pero mis hermanos, nos quejamos por todo. Porque hace calor, porque hace frío, porque hay mucho trabajo, porque no hay trabajo, porque mi hijo llora. ¿Por qué no está llorando? No, está muy callado. ¿Sí o no? Porque gritan y luego, ¿por qué tanto silencio?
Es que no, esa comida no me gusta. ¿Cómo somos así, hermanos? O también la esposa. Híjole, otra vez le tengo que hacer comida a este dinosaurio. Y Lord, más exigente que nada. ¿Se nota que he tomado decisiones o sigo igual? Y si decimos, a ver, hermanos, seamos honestos. ¿Hemos tomado resoluciones, hombres? Levante la mano, sin miedo. Ahí está la esposa, no tenga miedo. A ver, hermana, ¿sí es cierto? Entonces, si decimos que sí, el fruto debe de ser palpable, hermanos. Tenemos que ser congruentes. Santiago dice, ya casi voy a terminar. Santiago dice así en una versión internacional: mis queridos hermanos, vean el afecto, el amor que hay en él, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, no apresurarse a hablar ni a enojarse. Pero parece que estamos al revés, ¿verdad? Me apresuro a enojarme, me apresuro a hablar y no estoy listo para escuchar. ¿Cuántos nos identificamos ahí? Varios, ¿no? Y los que no levantaron la mano ya los tengo ubicados también. Por tanto, por esto despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en nosotros, la cual tiene el poder para salvarnos. Mis hermanos, no podemos esperar en nosotros cambios si no estamos recibiendo la palabra que Dios pretende sembrar en nosotros. ¿Qué va a dar fruto si no estoy permitiendo que sea sembrada? ¿Qué va a dar fruto? Díganme. Nada. Continuaré con el invernadero cerrado. No quiero que crezca nada que se parezca a Dios aquí. Y por fuera sí se ven las ramas, ¿eh? Sí se ve en nuestra vida, hermanos. Nos hacen tantito así, y sale algo. O en la casa. Verás, cuando esté en tu casa el ratito, hazle así a tu esposa en el brazo. O sea, del griego, púchale el botón tantito. O viceversa. ¿Qué hay en nosotros? Anoche, hermanos, se la voy para que nos sirva, ¿no? A todos, primeramente a mí. Estaba plácidamente dormido, estábamos mi esposa y yo, así con las compuertas abiertas, y estaba dormido profundamente, casi 2 de la mañana, y escucho unos golpes fuertísimos. Se veía fuerte, ¿no? Como muy fuerte. Retumbaba la casa. Y desperté así, con los ojos como inyectados de sangre, así. Y volteé a ver a Rita, ¿qué onda? No puede ser que sea el vecino. Sí, me dijo. No, ¿sabes qué? Le dije, y me paré como 2 marometas. Me paré, no, ya estuvo, le dije, le voy a decir. Y salí, ya iba enfurecido, ¿no? Acá así con una actitud. Y todavía no, me salí por la puerta de la cocina así. Y ya cuando iba ahí, el Señor me dijo, bájale. Así de sencillo, bájale. Así no es. Mira, porque así empecé a caminar. Buenas noches, vecino, le dije. Oye, si pudieras dejar de hacer eso por esto. No, discúlpame, está bien. Dale, pues a la otra te vi peor, le dije. Mis hermanos, tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo nos detenga. Tenemos la oportunidad, todos los que tienen al Señor, los que tienen al Espíritu Santo. Esto es la vida cristiana, hermanos. Está bien que expresemos a Dios gritos, cantos, está bien, muy bien. Pero allá en las situaciones donde realmente se te está moviendo las entrañas de indignación, de coraje, de lo que sea,
o está siendo tentado a pecar, ahí tenemos la oportunidad de resolucionar por el Señor. Amén. Bueno, entonces fíjense lo que dice Santiago. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Miren, hermanos, la realidad es que es tan peligroso conformarnos a venir a una reunión, tener un tiempo que es inevitable, gracias a Dios por el buen tiempo que tuvimos de adoración aquí. Es inevitable no ser bendecidos y recibirla para escuchar la palabra y gracias, eso quería que me dijeran y gloria a Dios. Y salgo y olvidé. De eso es lo que dice Santiago. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha bueno, y fíjense que la palabra griega donde dice práctica es poeia, y esa palabra poeia tiene que ver con poeta, o sea, con alguien que crea, que adorna aquello pues por lo que cree, lo interpreta. Interpreten la palabra de Dios, interpretemos la palabra de Dios, vivámosla, llevemos a que se materialice en nuestra vida, hermanos. Eso se trata la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se contenten nada más con escucharla, no nos contentemos con eso, llevémosla a la práctica. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo era. Pero quien se fija atentamente, y la palabra que estaba atrás en el 24 dice mirar, es mirar solamente por encima, de manera superficial. Pero luego el 25 dice el que mira atentamente. ¿Te acuerdas lo que le dice Josué? Dios a Josué, no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y al final, ¿cómo termina? ¿Te acuerdas? No, ¿quién sabe qué leen ustedes? Dice, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, o será bienaventurado. Y tú puedes esto amarrarlo con el sermón del monte. Ahí está el carácter de los bienaventurados. Ese carácter tienen los bienaventurados. El que vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a tener situaciones, pero lo estoy viendo a Él. Quiero ser como Él, quiero tener su carácter, quiero parecerme a Él, quiero que Él trate conmigo. Yo ya he tratado y no puedo. No sé si alguien se identifica con eso. Hacedores. Cuando dices ser el agente que actúa, efectuarlo, producirlo. ¿Producir qué? La palabra de Dios. Lo que se nos ha implantado. Interpretar ¿qué? La palabra de Dios, la que he recibido, la cual me puede llevar a una fe madura. Entonces, cuando dice que el verbo se hizo carne, pues esa es la palabra que se utiliza aquí, la palabra logos, es el verbo, es Dios, es Cristo, se hizo carne. Yo quiero comentarte esta pregunta. ¿En qué se resume ser hacedor de la palabra? ¿En qué se resume ser hacedor de la palabra? Y esto lo dijo el pastor Pérez Millos. Dice, permitir que el Espíritu Santo en ti reproduzca a Cristo. Hacedor de la palabra. Permitir que el Espíritu Santo en ti reproduzca a Cristo. Que salga el Señor. No como decía el Rodo, ¿no? A ese quería ver. Cuando recién lo conocí, les doy el contexto rapidito, estábamos platicando y no me acuerdo, creo que me hizo enojar de las tantas veces. Y le dije, hey bro, ¿qué onda con eso? A ese quería ver, me dijo. Y bueno, lo agarramos de broma, ¿no? Pero ¿a quién queremos ver de nosotros? ¿A ti? ¿A ti? ¿A mí? ¿O quieres ver al Señor reproducirse en ti? Que se vea a Él. ¿A quién, hermanos?
es mejor, nos conviene a todos eso. Dice Juan, dice, ¿no? Sigan sus pisadas. 1 Juan 2:6. Debemos andar como Él anduvo. El que permanece en Él, Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Filipenses 2:8 dice, así que piensen y actúen como Jesús. Humíllense a Él y obedezcan hasta el final. Esta expresión está bien interesante, obedece hasta el final. No, es que yo allá en el 98, no hombre, ahí sí yo sí amaba al Señor. Ahí sí lo servía, ahí amaba hasta el pastor, amaba. Y ahora ya no, cristianismo y ese rollo. Hasta el final, hermanos. Porque no importa, y lo tengo que decir, no importa que estemos aquí o en cualquier iglesia 20, 30, 40, 50, 100 años y seguir sin resolucionar hacia el Señor. Porque al final el Evangelio es muy claro y dice, esos que me dijeron Señor, Señor y que en mi nombre hicieron, yo no los conocí, yo no tuve una relación con ellos. Ellos hicieron lo que quisieron hacer. Pero Jesús dice, yo no los conocí. Y debemos de temer no ser esos. ¿Sí escuchó, hermano? Debemos temer no ser de esos. De los que dicen, sí, Señor, no, en tu nombre, sí. Pero sin una relación verdadera con el Señor. Debemos temer, hermanos. Así que, y al final habla del espejo, ya con esto termino, hermanos. Habla del espejo, ¿no? Del que se considera un espejo. Y esta va para las hermanas. ¿Les gustan los espejos? Miren, no conteste de aquí se ve a quién le gustan los espejos. Grande los espejos, ¿no? Bueno, los espejos tienen una función. Pues reflejan nuestras imperfecciones, ¿no? Así son muy fieles. Bueno, son importantes, que podemos ver, podemos corregir y todo eso, pero el espejo no es la realidad. O sea, lo que está ahí, no, porque no refleja lo interno. No sé si lo alcanza a ver. Pero sí refleja. Si tú vas a la palabra y lo miras, ella ve tu conducta, ve tu actuar, ve tu vida. Obviamente penetra, como dice Hebreos, hasta lo profundo. Pero un espejo en lo natural se ve por fuera, se ve solo la conducta de lo que hay adentro. ¿Verdad? Y bueno, las hermanas son las que entienden más a profundidad esta enseñanza. Pero también hay hombres que traen su kitcito ahí ¿verdad? De cosméticos. Bueno, el espejo no nos deja engañarnos. De la misma manera, la palabra de Dios nos refleja tal cual y somos en la vida, no solo externa, sino en la vida íntima desde adentro. Así que, pues, sí son importantes los espejos, sí es importante vernos a la luz de la palabra, pero más importante es que la palabra nos vea a nosotros, nos refleje a profundidad desde adentro. Decía un pastor, muchos cristianos marcan sus Biblias, pero la Biblia no los marca a ellos, no se dejan marcar. ¿De cuáles somos? ¿De cuáles somos? Tenemos que ubicarlo, hermanos. ¿De cuál soy? Bueno, pues vamos a, quienes puedan hacerlo, ponerse de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y pues resolucionemos hoy, hermanos. Decídete por Él. Decídete hoy. Oh, afírmate.
Si estás bien resolucionado a seguirlo, a vivir para Él, afírmate, afirmémonos. La palabra de Dios es más fiel que el espejo, mucho más. Y debo de resolucionar de cara a Él. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco delante de Dios, te pongo de cara a Él. Es lo único que estamos haciendo aquí. Tú de cara a Dios, yo de cara a Él. Y Él está esperando, así como aquellos profetas esperaban. Dios esperaba una respuesta del pueblo, y ahí estamos de cara a Dios. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo vas a responder? Esa ya es tu decisión y es la mía, ¿no? Así que hoy debo determinar amarlo. No existe un ser que sea digno de ser amado como nuestro Dios. No lo hay. No lo hay. Así que, ¿qué les parece si damos gracias y hagamos lo que tengamos que hacer hoy con Él? Decírselo a Él desde adentro, ¿sí? Señor, muchas gracias. Estamos de cara a ti, estamos delante de ti, Señor. Tú eres un Dios tan bueno, perdonador, justo, santo, bueno. Y sí, esperas de nosotros respuestas, esperas de nosotros resoluciones. Te damos gracias, Señor, porque pues nos has permitido hasta hoy haber concluido 32 enseñanzas de este tema, Señor, y nosotros no nos sabemos fuertes, no somos fuertes, Señor. No radica en nuestra determinación a expensas de ti. Tú eres el que está tomando la iniciativa, y nosotros, como decía el pastor Millós, nosotros solo queremos dejar que tu Espíritu Santo nos reproduzca al Hijo de Dios en nosotros, pero queremos tener un corazón dispuesto. No somos fuertes, no somos sabios, no lo sabemos, Señor. No somos virtuosos. Tú sí, Señor. Tú sí nos conoces desde adentro. Nosotros no nos conocemos. No conocemos nuestro corazón, muchas veces engañoso, Señor, cuando se deja influenciar por nuestra carne, por nuestros malos deseos. Pero tú sí nos conoces, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras decisiones del día a día. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Y como nosotros no las conocemos y no podemos confiar en ellas, te pedimos, Señor, que tú las examines. Te pedimos perdón, Señor, si hemos vivido indiferentes, si hemos sido cobardes, si hemos sido indecisos para decidirnos por ti. Perdónanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa paz, ese consuelo que necesitamos cada uno. Y tú eres un Dios bueno, perdonador, tan bueno, tan perdonador. Estás presto para limpiarnos, para decirnos: ¿qué, hijo? Eres perdonado, sigue adelante, esfuérzate. Señor, necesitamos que tú nos hables al corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos ayude, y ciertamente lo hará, para que tu obra en cada uno de nosotros, Señor, concluya como tú lo has planeado. Permítenos, Señor, hoy determinar y decidir, Señor, por ti, amarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Si Dios quiere, nos vemos aquí el miércoles. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos.